Las muestras las voy a empezar a utilizar para explicar la metodología. Y también es importante que si tiene oportunidad de practicarlo, le puedo compartir el archivo para que usted lo elabore, porque vamos a tardar también un poquito de tiempo. Espero que igual me alcance ahorita el tiempo que tenemos para procesarlo. Entonces, principalmente, pues lo tenemos que graficar. Ya en este caso le había comentado de que se puede hacer desde Excel. Esto fue algo que también omití la vez anterior, pero me gustaría mostrarle. Imagínese que tiene el archivo original, ¿no? O sea, el que le dio el técnico, que sería como estos. Le va a dar un archivo que probablemente tenga un formato .dpt. Y si usted lo abre en bloc de notas, le va a dar esta información. Pero esta información no es que esté mal, sino que si usted quiere copiar esta información al origin, como no tenemos aquí bien definidas las columnas, se va a pegar mal. Y entonces habría que estar corrigiendo uno por uno. Y si resulta que nuestro tamaño de paso fue de 0.01, pues no son 100 valores, ¿verdad? Vamos a atarnos ahí todo el fin de semana. Entonces esto no es práctico. Así que algo que me gustaría mostrarle adicional es que tenemos que utilizar el Excel. Me voy a ir a la parte donde dice abrir, en examinar, y vamos a buscar el archivo que nos dio el técnico. En este caso, yo me meto a la carpeta en donde están y no me va a aparecer, pero aquí donde dice todos los archivos de Excel, arriba hay una opción que dice todos los archivos. Y cuando yo seleccione esta, ahora sí ya se van a poder visualizar. Aquí vamos a elegir el que sea, nada más es para tenerlo de ejemplo, y le pongo abrir. Cuando yo le dé a abrir, me va a salir esta ventana, y aquí es en donde tengo que poner especial atención. Si se fija, profesor, aquí debajo vienen los datos, que fue el archivo que ahorita le mostré, pero no tienen un formato. Entonces yo le doy siguiente. Voy a activar todas estas opciones y cuando yo las active, si se percata, ahora sale aquí una línea negra. Significa que ya el Excel le está dando formato a mi archivo de texto, mi formato ASCII. Y si sale esa línea negra, significa que ya está todo bien. Le doy siguiente y finalizar. Y cuando yo finalice, ahora sí ya tengo yo en dos columnas independientes los valores, ¿ok? Entonces, esta es la forma, no sé si esto lo había trabajado antes usted, pero fue algo que cuando estábamos platicando rayos X, ya no tuve oportunidad de mostrarle cómo se hacía. Ok, entonces este procedimiento es el que yo le recomiendo utilizar. Siempre que le dé problema, utilice el Excel. Ahora, supongamos que ya los pegamos aquí los valores, ¿no? Entonces yo voy a graficar con la de dispersión lineal, la normal. Y aquí ya tengo yo mi gráfico. Ahora, si se percata, estos picos de difracción, el más intenso justamente es el de en medio. Y entonces, si yo quiero aplicar en este caso el método de Debye-Scherrer, lo que primero tengo que hacer, pues es, en este caso, obtener los picos. Y entonces aquí hay una parte donde dice Peaks and Baseline. Si solamente voy a analizar un pico, selecciono el que dice Peak Analyzer. Pero si quiero hacerlo en varios, puedo seleccionar Multipeak. Este es cuando yo voy a aplicar el proceso de deconvolución. Pero ahorita vamos a ir por partes. Primero le vamos a poner en Peak Analyze. Va a salir esta ventana. Y entonces, si recuerda, aquí abajo nos dice Find Peak. Yo le voy a presionar aquí. Después, aquí me parece que se queda así en manual, le damos en Next. Ahorita voy a estar dudando un poquito porque esta versión de Origin, como es la más nueva, ya cambiaron los colores de las ventanas, pero si me hago bolas, le repito bien cómo debemos de cambiarlo. Aquí se va a quedar en
Ajá, constante. Ok, siguiente. Aquí vamos a poner subtract baseline y le vamos a poner, perdón, ya me acordé. Mm, Déjeme ver porque ando checando todavía. Creo que es user define. Sí, es que esta ventanita está un poquito chiquita. Ahí está. Ahora, cuando yo cambio aquí la opción de user define, es para que yo ponga donde quiero que vayan los picos. Ahorita estamos haciendo lo de la corrección de línea base. ¿Eso qué significa? Si mi espectro está inclinado, cuando yo calcule el ancho medio a la mitad del pico, pues eso le va a meter un error. Entonces, primero lo tengo que aplanar perfectamente bien. Y aquí donde dice user define, va a aplicar el criterio de la segunda derivada. Y si se fija, profesor, aquí hay una ventana muy chiquita, pero dice enable auto find. Yo le quito esto y entonces abajo le voy a poner donde dice modificar. ¿Y para qué lo quiero modificar? Porque no me gusta cómo colocó en este caso los picos, porque este está muy arriba y muy a la izquierda, lo tengo que poner más hacia acá, como por aquí, un poquito más abajo. Ahora, estos puntitos que son, ahorita que yo vaya avanzando en el análisis, se va a formar una línea. Y esa línea es la que me va a ayudar a que si mi espectro está inclinado, lo aplane por completo. A eso se le llama corrección de línea base. Por ejemplo, este pico no, este punto no puede ir aquí arriba porque entonces va a deformar el pico. O lo quito o lo bajo. Entonces lo podemos poner aquí. Y siempre se recomienda que los picos, más bien los puntos, queden sobre una línea específica horizontal y que de ser posible nos queden a la misma altura, para que eso ayude también a que cuando se haga la corrección de línea base quede lo más derecha que sea posible la gráfica. Así, así, ese que se quede allí. Este mejor lo vamos a poner más acá atrás y listo. Entonces, aquí ya más o menos yo empecé a definir dónde quiero los puntos. Estos puntos, ¿para qué me sirven? Insisto, es para que el espectro se aplane por completo. Ahorita que yo le dé en este caso en Next, te tiene que formar una línea. ¿Sí la logra observar, profesor? Hay una línea que sale abajo del espectro. Ahora, esa línea es la que yo tengo que definir lo mejor que me sea posible. Mientras más horizontal y esté más pegada, en este caso, a la línea base de mi gráfico, va a quedar mejor. Y aquí me da tres, en este caso, modelos matemáticos de interpolación. Uno que es lineal, otro que se llama spline y otro B-spline. ¿En qué cambia? En que si de plano está muy deformado mi gráfico, tengo que utilizar el de spline, porque supongamos, este estuvo fácil, pero hay algunos que la mitad de la gráfica puede aparecer así inclinado y lo demás sale recto. Ahorita le voy a mostrar uno, porque creo que sí tengo de un material que está completamente así inclinado para que se pueda entender por qué lo hacemos así. Ahora, pero si se fija, profesor, del lado izquierdo, en los puntitos que tengo acá, como que la línea se está sobrepasando de mi espectro original y yo no quiero eso porque lo que quiero es que la aplane. Entonces, si yo quiero modificar algún punto, le pico aquí donde dice Modify y voy a volver a manipular este, pero como ya se ve la línea, ya va a ser mucho más sencillo que yo lo pueda trabajar. ¿Por qué siempre debe de quedar por debajo del espectro? Porque si no, no lo aplana. Si queda encima o por arriba, pues no me sirve porque lo que quiero es hacer la corrección de línea base. Y ya, ese fue el único punto que al menos vi que estaba un poquito fuera de lugar. Ya está, entonces le damos Next. Y aquí cuando yo presione el Subtract, va a observar que se modifica algo. Aquí hay un botón, no sé si lo logra alcanzar a leer, que dice Subtract. Cuando yo lo presione,
¿Sí se fijó que lo modificó? Y entonces, si a mí me gusta ya como está aquí mi resultado, le pongo en finish. Si no me gusta, entonces lo tengo que volver a hacer. Donde dice undo, lo deshace. Entonces, si se percata, esta es la corrección de línea base. ¿Y esto para qué me sirve? Para todavía incrementar más la calidad del cálculo de Debbie Sherrer. Entonces, una vez que queda listo, le pongo en finish. Y aquí, si se fija, me va a dar los datos de dónde están justamente los picos, pero pues esto no me interesa a mí. Yo lo que quiero es que me dé mi gráfico corregido, vamos a decirlo así. A ver, caray, no me dio el resultado correctamente, déjeme ver por qué. Que nada más le puso la línea base, pero no se la quitó. Ok, voy a hacerlo otra vez rápidamente porque no sé por qué se trabajó mal. Estoy ahorita manipulando todo lo que hice para que podamos volverlo a repetir. Nada más denme un momentito para no tardar tanto. Ahí está. Bueno, quién sabe por qué hace rato no quedó, pero fue lo mismo que hice. Creo que por allí fue por lo mismo de que me confundí con los botones. Entonces, aquí ya lo tenemos ya bien aplanado, ¿ok? Esa es la primera cuestión que se tiene que hacer. Lo segundo que tenemos que hacer es, en este caso, normalizarlo. Hay una parte que aquí viene en análisis, luego matemáticas, y luego viene normalize curve. Le ponemos open dialog. Aquí lo único que quiero hacer, pues es que lo normalice automáticamente. Le puedo poner en automático y ya, eso es todo lo que se tiene que hacer. Le pongo OK. Y aquí va a generar un nuevo gráfico. Como estamos hasta 1800 de valor y este vale 1, pues por eso es que parece una línea recta, pero este es el que tengo que volver a graficar. Acá gráfico. Y ahora si se percata, el valor más intenso es igual a 1. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo paso. Primero hay que hacer corrección de línea base y segundo hay que normalizar. Ahora, tercero, ya vamos a empezar a hacer la identificación de los picos. Y entonces ahora sí nos vamos a ir a Multipix. Vamos a poner en Open Dialog. Y aquí si recuerda, le había mencionado que se tenía que hacer con cuál ajuste matemático. Gaussian. Correcto. Le damos OK. Y aquí tengo que empezar yo a identificar mis picos. Ahora, aquí puede ocurrir algo. Si no me da el pico directamente, tengo que en este caso restringir el espectro. Esto es algo que ahorita le voy a mostrar. ¿Qué significa restringir el espectro?
como está considerando toda la señal, probablemente no lo ajuste de la manera más adecuada, porque en este caso me va a costar mucho trabajo que yo pueda obtener, en este caso, mi banda ya optimizada. Porque si se fija, la banda está atravesando al pico que está justo al lado y yo no quiero eso. Entonces, aquí vamos a hacer el primer intento, pero seguramente no nos va a funcionar. Ya lo terminó de optimizar y no quedó. Entonces, aquí le voy a dar cancelar para que no se aplique. ¿Cuál sería la segunda estrategia, profesor? Si ya vio que directamente aplicándolo en estos picos que están como amontonados no funcionó, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Y cómo usted lo ha trabajado antes, esa parte, para extraer solamente ese pico? Ok. Bueno, entonces le voy a mostrar cómo podemos hacer en este caso una deconvolución. Mire, si recuerda, le había mencionado que se tenían que instalar algunos plugins. El plugin de Peak de Convolution es el que vamos a utilizar ahorita. Entonces yo le doy clic aquí. Me va a salir una nueva gráfica, que es la que tenemos acá. Hay que hacer la ventana lo más grande que sea posible para verlo bien. Aquí hay un montón de opciones, pero me voy a ir a la parte que dice Peak. Y luego le voy a picar aquí donde dice Find, a ver si los encuentra. Y aquí ya me encontró varios, pero si no me gustan todos, entonces yo tengo que ponerle específicamente en dónde van. Entonces le puedo poner aquí clear para que los borre. Yo los voy a, en este caso, agregar manualmente, porque si recuerda, muy cercano a 70 grados de 2 teta teníamos tres señales y aquí nada más sale una. Entonces yo mejor los voy a agregar a mano. Este sería el primer pico, entonces le doy doble clic. Este sería el segundo pico, le doy doble clic. Este sería el tercer pico, le doy doble clic. Este sería el cuarto pico, este sería el quinto, este sería el sexto. Pero ahora, si recuerda, aquí habían tres. Entonces, yo tendría que hacer dos cosas. A ojo de buen cubero atinarle o irme a la carta de difracción, pero pues ahorita no tenemos a la mano la carta de difracción, así que va a tener que ser a ojo de buen cubero. Pero para hacerlo de la manera adecuada tenemos que ver un poquito dónde es que cambia la pendiente en cada una de estas gráficas. Si se fija, aquí viene subiendo y de repente cambia, como que se hace más inclinada y luego cambia, y luego vuelve a bajar y luego cambia. Entonces, aquí tendríamos un primer pico, aquí tendríamos un segundo pico y aquí aproximadamente tendríamos un tercer pico. Y acá hay otros chiquitos, pero en este caso pues nada más vamos a agregarlos por cualquier cosa. Entonces le vamos a dar en don. Vamos a ver si de esa manera nos ayuda a obtener nuestro patrón de difracción ya corregido. Entonces tenemos que irlo optimizando, optimizando. Y esto recordemos que nunca queda la primera, ¿ok? Hay que estar batallando porque justamente pues este análisis, eso es lo complicado que tenemos que obtener la señal adecuada. Entonces ya más o menos por allí va quedando, ya me salió ahora un pico negativo, ya más o menos por allí como que lo está intentando ajustar, pero todavía no le queda bien. Hasta el momento en el que a mí me deje de permitir hacer iteraciones, allí es en donde vamos a terminar. Yo sigo presionando y presionando hasta que se bloquee esta función. Pero abajo, si se fija, profesor, donde está esta columna que dice value, aquí estos valores sí cambian cada vez que yo presiono esta parte. Y tienen que cambiar porque si se está optimizando el cálculo, pues las matemáticas van a variar. Entonces yo tengo que seguir procesando y procesando hasta que se ponga en gris. Cuando salga en gris es que ya no lo puede optimizar más.
Recordemos que hasta que no se ponga en gris, todavía se puede seguir mejorando el cálculo. Entonces vamos a seguir y a seguir y a seguir. Sé que esto es un poquito pesado, pero es justamente porque el software le está costando mucho trabajo en hacer el ajuste de estas tres bandas. Vamos a ver hasta dónde nos permite Una, una, obtener estas señales. una pregunta, Doc, ¿por qué en el último pico quiso identificar los tres? Ahí sí me quedó como que la duda. Ah, porque si recuerda, acá lo tenemos. ¿Cuántos tenemos? Ajá. Si recuerda, todos los primeritos son individuales, Uh-huh. pero el que está cercano a 70 grados de 2 teta son tres señales, son tres difracciones, planos de difracción. Por eso es que le estamos pidiendo que identifique tres el software, porque allí debería de haber tres señales, no una. A ver, es que... Pero no es el mismo difractograma. No, son dos diferentes. El que ahorita estamos procesando es de óxido de zinc coloidal, que es Uh-huh. este, y el otro que le mostré, este es de óxido de zinc, que se trabajó con el surfactante que le mencioné, Sí, sí, y sí. este es el más cristalino. Ok, pero... Porque si se fija aquí, los picos son muy, muy agudos. Ah, pues aquí lo dice, óxido de zinc, 3 mililitros Z, y el otro es óxido de zinc coloidal. Los dos son óxido de zinc, pero este es muy cristalino porque aquí se formaron nanoflores. Y en el otro óxido de zinc, este es muy ancho y muy chaparros los picos porque estos son puntos cuánticos de óxido de zinc. Ah, pero igual, a ver, igual y no, creo que no me, bueno, no sé cómo explicar. Eh, si mi difractograma no tiene esos picos, ¿por qué la necesidad de querer identificarlos ahí? Es lo que no, o no sé si me explique. Ah, ya entendí. Porque como la señal los tiene, en este caso, embebidos en dentro de una sola banda o un solo pico, yo necesito saber cuáles son las posiciones, porque si recuerda, cuando le mostré el cálculo de Debye-Scherrer, esto se tiene que hacer para cuál, ¿solamente para el pico más intenso o es para todos? Ah, pues, eh, pues tengo entendido que el pico principal, ¿no? Pero, No, o se igual tiene me que hacer perdí. para todos, porque si recuerda el pico más intenso era el plano 101 y mencionamos que ese es el eje de crecimiento del cristal, pero no significa que sea el único. Tiene que calcularlo para todos y después sacar un promedio, y al sacar el promedio, ese es el valor más aproximado del nanomaterial que se sintetizó. Por eso es que no podemos confiarnos solamente a un pico, porque imagínese como el chiste de los físicos que dicen, imagínate un elefante. Y este elefante, todos tienen, hay cinco físicos y todos tienen los ojos cerrados. Y a todos les vamos a pedir que toquen al elefante. Los que están en la parte de enfrente del elefante que toquen su cabeza, van a decir, ¿qué ves? No, pues tiene una trompa y tiene orejas. ¿Qué animal es? No sé, ¿qué podríamos decir? Mm, no sé, ¿qué otro animal tenga igual trompa? Pero vamos a decir, no sé, ¿qué será? Un oso hormiguero. Ándale, muchas gracias. Y luego otro físico lo toca de atrás de las pompis y le dice, ¿qué ves? No, pues tiene una cola y está muy redondito. ¿Qué animal es? No, pues un caballo. Y luego otros lo tocan del lado, de la pancita. No, pues a ver, ¿qué sientes? ¿Qué es? No, pues es un cojín, ¿no? Y todos lo van a ver de manera distinta. Entonces, aquí es igual. Tenemos que hacer el análisis en cada pico para poder tener una representación lo más aproximada que nos sea posible a nuestro material, porque de otra forma va a quedar un poco mal la medición y pues esto afecta a los resultados. Voy a detenerme aquí porque ya no se pudo optimizar más esta señal. Voy a darle clic en donde dice
en este caso, la conversión total. A ver si con eso terminamos. Porque no se dejó. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Entonces, ya una vez que yo obtenga todas mis bandas de deconvolución, voy a presionar la tabla de datos para que me genere el reporte. Y entonces aquí ya podemos observar de que tenemos las señales de manera individual, ¿correcto? Porque si recuerda, profesor, la primer señal, la segunda señal y la tercera de estos picos de difracción se empalmaban. Pero como yo ya pude obtener las señales de manera individual, ahorita que yo procese los resultados, ya no necesito yo fijarme si está derecho o chueco el pico, porque aquí ya obtuve la señal individual. Entonces, si se fija esta señal, ya la veo yo bastante bien simétrica y definida. Y la señal de al lado con la que se empalmaba, que es esta, también ya está bien definida, ya no se empalman. Y entonces de esta forma yo ya puedo desarrollar el cálculo de Debye-Scherrer, porque ahora vamos a hacer lo siguiente. Una vez que yo obtenga este resultado, aquí obtengo todos mis picos y en este caso, si yo nada más quiero graficar ese pico, selecciono estos valores y aquí tendría el pico más intenso. ¿Se acuerda cómo le había explicado que se hacía en la metodología? Lo primero que tenemos que hacer, una vez normalizado, ¿qué sería? Entonces vamos a ver si ya tenemos en este caso el valor adecuado. El valor más alto, por si me puede apoyar en anotarlo, es 0.9157. Y ese valor es el que tenemos que dividir por 2, por favor. Sí, 0.9157. Entonces, 0.9157 entre 2. Ok, no se preocupe. Ajá. E- Entonces, este valor es el que vamos a tener que colocar aquí en la línea. Vamos a poner una raya. Recordemos que hay que presionar la tecla Shift y le voy a hacer zoom en esta parte. Y entonces le pido que ahora, bueno, más bien lo que tendríamos que hacer es seleccionar la línea, darle botón derecho y donde dice propiedades. Y voy a buscar en este caso donde viene la parte de dimensions. Y aquí debajo, si se fija, viene donde dice unidades. Le voy a poner en este caso de la, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo tenemos? Escala. Aquí está, escala. Aquí lo que hice donde dice units, lo cambié a escala, scale. ¿Y para qué? Para que así, como estoy graficando en los valores de X y Y, ¿en qué valor en este caso debe de estar en Y? Me dijo que cuánto valía. Ajá. Es este 45,785. Entonces, aquí voy a borrar los primeros valores y le voy a poner 45,785. Y este lo selecciono todo, control C, y lo pego en el Y donde está al ladito el otro valor. Y entonces cuando le dé Apply, usted va a observar que esta línea blanca se va a mover. Ya se nos fue. Aquí está un poquito más arriba. Nos volvemos a acercar y listo. Entonces aquí ya tengo yo justamente
la línea justo a la mitad del pico. Lo segundo que tenemos que hacer, ¿qué sería, profesor? ¿Recuerda? Darle clic. Ajá. Y sería 62,55. Sería 36. Correcto. Entonces, ese serían sus X1 y X2. Después que, después, ¿qué tenemos que hacer? Ajá, restarlos. Y luego, ya después de restarlos, ajá, esta es la media altura, ajá. Este valor que estamos ahorita midiendo, este es el FWHM, altura al ancho medio del pico. Y para calcularlo, recordemos que es la resta de X2 menos X1 y el valor se tiene que transformar a ¿qué unidades? Porque aquí está en grados, a pi radianes, correcto. Y eso es lo que se tiene que meter en la fórmula. Ok. Sí, adelante. Ajá, ajá. Sí, la forma automática es hacerlo en el software, pero hay que estar enfrente del difractómetro. El software se llama EVA. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar, en este caso, hay una parte que dice Crystal Size, presionamos ese botón, tenemos que seleccionar de qué pico es de donde nosotros lo queremos calcular y va a hacer prácticamente lo mismo con nosotros, decirle dónde inicia y dónde termina el pico Ok. y nada más le picamos Calculate y ya me va a dar el valor. De hecho, Oh, déjeme ver si aquí lo tengo, porque sí lo debo de tener guardado en el disco duro para que le pueda mostrar los resultados. Nada más deme un momento. Para mostrarle cómo le va a dar el resultado el software que le estoy compartiendo y de esa manera pues que y, no nos quedemos con la duda. y en Origin, que no precisamente esté conectado al equipo. Pues es que en Origin esta es la forma más corta de hacerlo. Ah, ok. Hay otra forma en donde se puede calcular el ancho medio a la mitad del pico, pero tendríamos que todavía trabajar más. Ah, ok. Y pues aquí el objetivo es obviamente ahorrarnos tiempo. Esta es la forma más corta, porque si lo quisiera hacer de una manera más rápida, en realidad no sería posible. Ah, ok, Doc. Sí, porque aquí, cuando ya obtenemos cada uno de estos perfiles, de hecho, déjeme mostrarle. Aquí está. Si recuerda, aquí teníamos esta grafiquita. Ajá. Ujú, Y cada una de estas gaussianas, aquí tiene su ancho medio a la mitad del pico. ujú. Entonces, este valor es un valor matemático, pero no nos va a dar una interpretación directa de cuál es el tamaño de cristalita de nuestro material, porque solamente es matemático. Yo tendría que seguir procesando el espectro para que pueda obtener el valor. Entonces, no hay una forma tan directa. Voy a buscarlo porque quizá a alguien ya se le ocurrió cómo poderlo obtener de manera más sencilla. También otra forma que le podría recomendar
Yo tengo un Excel en donde solamente mete los valores del pico y con eso ya se puede calcular de manera semiautomática, Ajá. pero no es tan, o sea, no nos vamos a ahorrar la parte matemática, de todas formas hay que poner allí los ángulos. Déjeme Ajá. buscarlo para ver si lo tengo aquí a En- la mano. Ahí que, de hecho, qué bueno que mostró la tableta porque esa te lo iba a preguntar. En- Nosotros calculamos una FWHM restando los puntos en X, ¿no? X2 menos X1. Pero en la tablita también le da un FWHM. ¿No eran esos los valores que se podían considerar o por qué no los consideramos? Ah, porque ese valor todavía usted tendría que volverlo a meter en la ecuación y pues no tendría caso porque si ya calculó el FWHM con el software, Ujú. todavía tendría que seguirlo manipulando dentro de la ecuación, porque si recuerda, era el valor de lambda por Ujú. n entre beta coseno de teta. Ah, sí, no, no, Beta, yo me refería que si nada más específicamente no a usar todavía la ecuación de Derbyshire, sino FWHM que venía ya en la tablita una vez que hizo la de convolución. ajá. ¿Por qué no utilizamos ese valor que ya estaba ahí y después sustituirlo obviamente en la fórmula? ¿Por qué hicimos todavía la parte de la resta? Ese era mi... Ah, ya le entendí la pregunta. Porque no siempre en este caso tenemos el plugin. Ahorita como le mostré, ya se pudo procesar el patrón de Ah, difracción ajá. y ya obtuvimos todos los picos de manera individual y allí viene el HW de cada pico. Lo único que se tendría que hacer es multiplicar la lambda por Ujú. n Sí, y sí. dividirlo entre cada uno de los HW de cada pico y listo. Porque le digo que me llama la atención porque sacándolo aquí lo dejé el resultado da 1.288 y el de la ¿Ah? tablita da muy cercano también. Entonces dije, nos podríamos haber ahorrado un pasito ahí, ¿no? Pues sí, o sea, sí se puede ahorrar en este caso el tiempo, pero recordemos que este valor que estamos obteniendo aquí, que es justamente el denominador de nuestra operación, Ujú. solamente lo podemos obtener siempre y cuando tengamos el plugin de Peak de Convolution. Ah, Si perfecto. no lo tenemos, tenemos que hacer todo el proceso para que lo podamos trabajar. Por eso es que mostraba las dos rutas. Ah, ok. Ahorita le quería enseñar cómo es con el plugin y este valor ya lo puede usted colocar en abajo del cociente de su Mm, operación y ya directo, pero en la otra, la primera vez que le expliqué, es considerando que no conocemos el origin, no sé cómo funciona el plugin y entonces tendría que hacer todas las operaciones una por una. perfecto, ya le entendí. Sí, ¿Ok? porque ya quedó claro. Sí, digamos que estos valores ya los puede meter en el denominador de su operación y ya le daría el tamaño promedio de cristalita. Ahora, aquí le quiero mostrar lo que sí lo encontré. Cuando estamos en el software EVA, aquí viene diffract.eva, que es el del equipo. Yo puedo en este caso calcular el tamaño de cristal. Aquí tenemos una muestra que me dice que es carbonato de sodio. Va a venir en este caso aquí la fórmula condensada y viene en este caso aquí la longitud de onda del cátodo de rayos X, que es de 1.54060 angstroms. Y entonces cuando yo le pido que calcule el tamaño de cristalita, tengo que seleccionar el pico. Aquí tengo al lado la carta de difracción y aquí van a venir algunos parámetros cristalográficos. En el caso del carbonato de sodio, tiene una estructura cristalina que es monoclínica. Y si recuerda, le había mencionado que hay algo que se llama grupo espacial. Eso ya es una nomenclatura avanzada de difracción de rayos X, pero me va a dar en este caso cuánto mide el vector unitario A, el B y el C. Como es monoclínica, pues tiene tres ejes. El vector unitario A mide 8.9 angstroms, el B mide 5.23 angstroms y el C 0.45. Y aquí me dan los cocientes de A entre B y C entre B para conocer tanto la propagación de manera perpendicular como de manera axial, o sea, sobre el eje Z. Y también me da algunos ángulos. Aquí me da que beta vale 101.35.
Todavía me da un poquito más de información, que en este caso me da el peso molecular, que es de 105.99, que sería gramos por mol o UMAS, y el volumen del cristal, que es de 276.48 angstroms cúbicos. Porque si yo multiplico en este caso A por B por C, pero considerando su ángulo, porque recordemos que no es un prisma regular, este ya sería el volumen de esta estructura cristalina, la monoclínica. Estos valores tienen que ver con el promedio en el eje X y la normal, pero esos valores no son necesarios para los resultados. Aquí van a venir cada uno de los, en este caso, planos cristalográficos, viene con su distancia interplanar entre plano y plano, en qué ángulo están y su índice HKL. Y aquí nos va a decir cuáles son los más intensos o si son de doble, tercera o cuarta reflexión. Y ya una vez que yo obtenga todos estos parámetros, el software, déjeme ver si aquí lo tengo, me va a dar una tablita o un valor, nada más que no lo encuentro en dónde está. Porque ese es el tamaño promedio de partícula. Déjeme ver, no creo que aquí no viene. Voy a buscarlo en otro. Aquí está. Y entonces cuando yo ya ejecuto este cálculo de Debye-Scherrer en el difractómetro, me va a salir esto. Y aquí nos va a decir cuál es en este caso el ángulo que seleccionamos, el de la izquierda que fue el X1, el de la derecha que es el X2. También nos va a dar en este caso el valor promedio o donde está centrado, que es en 31.79, que es el centro original. Nos da el ancho medio a la mitad del pico, que es 1.076, que es justamente el que ahorita obtuvimos en el análisis. Estos valores que están aquí abajo, pues es un promedio. Y después nos va a dar el área bajo la curva. El área en este caso neta y el área aproximada. Acá vienen intensidades que tiene que ver con la intensidad del lado izquierdo, del lado derecho, en medio y también la promedio. Y aquí este es el valor más importante. Cristal, bueno, el tamaño de cristal. ¿De cuánto es, profesor? La letra A es de, ¿cuántos son 85.3 angstrom a nanómetros? 8.5 nanómetros, correcto. Entonces quiere decir que cuando nosotros medimos la ecuación de Debye-Scherrer en este pico de difracción, el tamaño promedio de cristal es de 85.3 angstroms. Si yo lo mido en el siguiente, que sería este, incluso el software hasta tiene la capacidad de hacer la corrección de línea base de manera automática, porque aquí yo le estoy diciendo que el pico está inclinado y sin problema lo puede calcular. Aquí lo hizo a 11.92 nanómetros y en el último pico, porque me parece que sí tenía los tres, aquí está, también tiene una corrección de la línea base y en este caso mide 9.6 nanómetros. Esto, si se fija, el software pues me ahorra mucha talacha porque ya no tengo ni que hacer la deconvolución, ni calcular el ancho medio a la mitad del pico, nada, solamente yo le doy los parámetros y me da en este caso el valor del tamaño de partícula. Pero cuando no tenemos este software o si el técnico no nos permite utilizarlo, porque a veces no es que no se pueda, sino que quizá el técnico tiene mucho trabajo y esto se consideraría como un servicio adicional, pues nos lo van a cobrar extra. Por eso es que tenemos que saber manejar el origin para poderlo calcular. Ok. Bueno, aquí pues esta parte ya solamente es para que se entienda
cómo sale esto de los resultados. Ahora, vamos a ver otra muestra. Más denme un momentito en lo que encuentro. Aquí estamos. Este creo que es el que le va a gustar más para procesarlo. Esta es una muestra compleja porque es un sensor y debido a que este sensor tiene diferentes materiales, se tiene que caracterizar de manera individual cada elemento y después compararlo con el, en este caso, sensor que se fabricó. Le voy a dar un contexto. El sensor que trabajamos aquí es un sensor biométrico a base de óxido de grafeno reducido que se funcionalizó con clústeres de oro a partir de una ruta de síntesis, en este caso de química verde. Se logró sintetizar las nanopartículas de oro a partir del extracto de agave en una ruta coloidal y el óxido de grafeno se pudo reducir in situ, perdón, al mismo tiempo que se sintetizaban las nanopartículas de oro. ¿Qué significa esto? Que en este medio acuoso donde se estaban formando los clústeres de oro, dejamos en medio el electrodo de óxido de grafeno. Pero debido al poder que tiene el agente reductor de, en este caso, el agave que se utilizó, también redujo químicamente al óxido de grafeno y lo volvió RGO. Y entonces cuando ocurrió esto, los clústeres o los iones, mejor dicho, del ácido tetracloroáurico se pudieron absorber sobre la superficie del óxido de grafeno, también se redujeron y entonces se formaron unos clústeres encima. ¿Por qué hicimos esto? Porque justamente la funcionalización de un electrodo de grafeno es muy compleja. Porque si yo solamente le rocío o goteo los nanomateriales metálicos en su superficie, no se pueden adherir, porque yo necesito que ocurra un proceso electrostático o de ser posible químico. Y para eso se requiere muchísima energía. Entonces, una forma en la que nosotros nos percatamos de que se podía funcionalizar esta muestra es de que todo se sintetizara al mismo tiempo. Y eso fue lo que nosotros observamos aquí en este patrón de difracción. Pero como no podemos identificar tan fácilmente a qué corresponde cada cosa, por eso fue que analizamos cada una de las muestras de manera individual. La primera muestra es óxido de grafeno reducido. Aquí podemos observar el plano cristalográfico 002. Después, esto es la caracterización del patrón de difracción de las nanopartículas o los clústeres de oro. Aquí tenemos los picos 111, que es el característico del oro coloidal, y sus respectivas difracciones. Pero observamos que aquí tenemos una pancita, y es justamente porque cuando caracterizamos al oro, lo tuvimos que depositar sobre una cinta adhesiva, en este caso, diurex. Y para que se pudieran adherir las nanopartículas de oro, porque lo obtuvimos en una muy baja concentración, por eso es que lamentablemente la línea base de este difractograma es muy fea, porque el diurex nos está metiendo mucho ruido, pero debido a que teníamos menos de 400 miligramos de material, tuvimos que sacrificar esa parte. Por eso es que esta señal es bastante mala, vamos a decirlo así. Después tenemos la caracterización del sustrato del sensor, que en este caso nosotros utilizamos papel opalina, que es la que se utiliza para imprimir los certificados. Es un papel grueso y este pues meramente es celulosa. Aquí podemos observar los picos característicos de la celulosa, que es el 002, que es el más intenso. Y pues este es el perfil común y corriente que tiene cualquier hoja de papel, porque pues la celulosa, específicamente cuando se fabrican las hojas, como se tiene que hacer un proceso de termoformado, se calienta a muy alta temperatura y entonces la celulosa se cristaliza y por eso tiene
esta configuración. Aquí tenemos otros, en este caso asteriscos que colocamos de otros picos de difracción. Y después hasta arriba tenemos ya el sensor biométrico de óxido de grafeno funcionalizado con nanopartículas de oro depositado en un electrodo flexible que es la opalina. Entonces, si se percata, profesor, aquí podemos observar ya cada una de las señales. La de color rojo, que sería rojo oscuro, pues es la del papel, la de la celulosa. Los picos de color azul o esta banda de color azul es del óxido de grafeno reducido y las señales o los picos cristalográficos de color o con los índices de color rosita claro es del oro. Entonces, ¿aquí qué le puedo compartir o por qué le quería mostrar este resultado? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos que caracterizar una muestra, no es sencillo llegar a identificar cada material. Siempre se recomienda, si no hay oportunidad en este caso de que sepamos qué es, al menos sí se recomienda medir cada muestra de forma individual. Y entonces aquí lo que podríamos hacer para terminar de explicar esta parte, yo podría colocar una línea. Aquí tengo una herramienta que en este caso me ayuda a poner una línea y nos podemos percatar de que la señal del RGO sí coincide con la que tengo aquí arriba. Después, si pongo otra línea, por ejemplo, el pico característico del oro sí coincide con la señal que tengo arriba. Y si yo coloco otra línea, en este caso para ejemplificar la señal del papel, aquí nos vamos a percatar que también coincide. Pero si usted presta especial atención, profesor, yo lo traté de colocar de la manera más precisa. Aquí está justamente en el centro del pico. Pero si yo le preguntara acá arriba si está en el centro, observa que tuvo un corrimiento. ¿Hacia dónde? Derecha. Correcto. Hacia altos números, en este caso de 2 teta, o hacia un mayor ángulo. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros tenemos un pico de difracción, si se corre hacia la derecha, significa que el material está incrementando en cuanto a su volumen, o sea que está creciendo. ¿Y esto por qué a nosotros nos afectaría? Porque si yo tengo una sustancia que es nanométrica, supongamos que mide 7 nanómetros, y si esta señal aparece hacia la derecha, significa que se está haciendo el material más grande, entonces se está aglutinando. Aquí lo que nos está dando de indicio es que en esta preparación del sensor, como el electrodo de óxido de grafeno estuvo in situ y reaccionando junto con las nanopartículas de oro, este proceso modificó su tamaño, en este caso de la distancia interplanar, y aquí lo podemos corroborar. No creció abruptamente, pero sí al tener un corrimiento hacia la derecha, significa que se hizo un poco más grande, se expandió. Y seguramente se expandió porque como el electrodo estaba dentro de la solución, en este caso del extracto de agave, como ya tenemos óxido de grafeno y es hidrofílico, seguramente se hidrató y por eso es que se modificó, en este caso un poco el material. Esa es la primera conclusión que podemos sacar de aquí. Ahora, lo segundo, aquí tenemos la señal de las nanopartículas de oro. Y si yo igual trato de colocarlo de la forma más centrada que sea posible a la señal original, nos vamos a percatar que aquí también se generó un corrimiento hacia la derecha. Esto de la misma manera significa que las nanopartículas, si se sintetizan de manera independiente, van a ser más pequeñas a que si yo las sintetizo de manera acoplada o como cofactor con el óxido de grafeno reducido. Y lo mismo ocurriría en este caso para la señal de la celulosa. Aquí podemos observar en este caso que la señal
Vamos a tratar de hacerlo un poquito más centrada en el pico, como por allí. Y aquí también existe un corrimiento hacia la derecha. Entonces significa que el material también está modificando su volumen. ¿Qué podemos concluir con esto? Que justamente la metodología de fabricación que utilizamos para nuestro sensor está viéndose afectada por el proceso de hidratación durante el momento donde se depositan las nanopartículas de oro. ¿Y eso en qué nos afecta? En que si todo el sensor cuando se está empezando a construir, primero en este caso el sustrato de opalina, después el óxido de grafeno reducido y después las nanopartículas de oro, cuando nosotros obtenemos este dispositivo, los materiales significa que tienden a hidratarse. Y esa fue una de las complicaciones que le dio a su servidor cuando lo estuve fabricando, porque cada vez que yo tenía que fabricar un dispositivo de estos, no lo podía dejar allí nada más en el laboratorio, sino que lo tenía que meter en una bolsita Ziploc para sellarlo muy bien y que esto permitiera que no se hidratara. Entonces, esta es otra ejemplificación en cómo me gustaría compartirle qué más se puede hacer, pero no sé si tenga alguna pregunta. Bueno, ahorita por los tiempos terminaría justamente aquí, pero no sé si quiera que comentemos algo más. El óxido de zinc y posiblemente pues, considera que ya me dio respuesta, pero me quedé todavía con la duda. Ajá, En este difractograma que se trabajó, el que está poniendo ahorita, en mi caso, cuando estuviera trabajando la deconvolución y todo eso, como yo nada más veo un pico, yo solo me enfocaría en un solo pico. Hablo del último que aparecía, pero ajá. usted planteó como la existencia de tres. Entonces yo me quedé así como que, a ver, por el difractograma original o, o por qué. Entonces ya ahí sí me quedó como que la Sí, duda. Ahí, en la carta de difracción original tenemos tres señales aquí. ajá. Por lo tanto, yo debo de obtener tres tamaños de partícula para estas tres direcciones cristalográficas. Ujú. Pero cuando yo obtengo al óxido de zinc en forma de punto cuántico o confinado, mejor dicho, solamente obtengo una sola señal. Ujú. Por eso es que esta señal yo la tengo que partir en tres. Porque si yo solamente la proceso como una, Ujú. ¿cuál es el pico más intenso aquí? ¿Cuál me diría que de estos tres, cuál es el más intenso? Pues del en medio. Entonces yo solamente estaría calculando el ancho medio a la mitad del pico del de en medio y los otros dos los descartaría. Ujú. Por eso es que necesito hacer la deconvolución para poder obtener estos picos que están allí metidos que no puedo yo diferenciar directamente. Y eso siempre se hace, o sea, porque sí me causa ruido, porque le digo, yo en la practicidad, pues yo veo un pico, señalo uno, no me volteo a ver al difractograma original, por decir así. Bueno, es que lo que yo le estoy ahorita compartiendo es para ya hacer un análisis muy minucioso de su material. Obviamente, si es por tiempos, hasta nada más calcularíamos un pico. El más intenso, ya esto mide y órale, con lo que sigue. Ujú. Pero ya si vamos a hacer un estudio mucho más a detalle, donde se va a relacionar con TEM, con Raman, con fotoluminiscencia, con UV-Vis, con obviamente difracción de rayos X, tenemos que tener en este caso información complementaria. Porque qué tal que en estos dos planos cristalográficos que no estamos considerando, yo le preguntaría, ¿usted sabe cuáles son las zonas de mayor actividad, en este caso catalítica en el óxido de zinc? ¿En qué planos está? Del óxido de zinc, no, Ajá. no. ¿Y qué le parecería si yo le dijera que estos subpicos de difracción tiene que ver con las segundas y la tercera reflexión de la parte más intensa, que es la que comienza aquí? Porque ¿cuánto es el doble de 30? 60.
Entonces, ¿no se le haría curioso que justamente aparezcan nuevamente tres picos como en las señales más intensas? Ajá. Y entonces, ¿qué tal que estos picos que estamos nosotros descartando tienen que ver justamente con que si yo quiero explicar en mi proceso, supongamos que voy a impurificar al óxido de zinc, lo voy a dopar con herbio para que tenga una mejor recombinación y en lugar de que emita luz blanca pueda llegar al infrarrojo. Pero resulta que si yo descarto estos dos picos de difracción, porque por practicidad pues no los quiero manejar, ¿qué tal que alguien cuando voy a presentar mi póster o mi charla a algún congreso me dicen, oye, ¿y tú ya calculaste cuál es la eficiencia o el quantum yield de tu OxyZinc dopado con europio o herbio? Porque no mostraste cuál es, en este caso, la máxima eficiencia en función de cada uno de los planos cristalinos, porque resulta que el herbio justamente puede ser un átomo sustitucional y la señal se ve muy claramente en tu pico de difracción que aparece como por 68.5. Justifícame por qué no estás mostrando estas bandas de estos picos de difracción. Y entonces ahí es en donde entraríamos en un conflicto, porque por omitirlos, así como de chin, ¿cree que sería bonito que se escuchara en el Congreso de no, pues los quité porque me dio flojera y nada más puse los más importantes? Oh, ok, ok. A ver si... Le voy a decir otra vez repetitivo esta pregunta, pero... Sí. En el difractograma de estudio no aparecían esos picos, solamente aparecía uno, pero yo tenía conocimiento previo de que sí había dos, por eso los trabajé. Es que... Es que siempre tiene que calcularlos todos, aunque nada más se vea uno, es más chamba porque tiene que hacer la deconvolución para ver en dónde están los otros dos. Eso siempre es de ley, porque si se omiten picos, falta información. Y entonces, si estamos haciendo, por ejemplo, un cálculo para saber la curva de distribución de tamaño de partícula, va a variar. Si hacemos un cálculo para saber la reactividad o la eficiencia fotocatalítica de algún semiconductor, puede variar. No es de que varíe drásticamente, puede variar de un 1 a un 5%, pero cuando ya se va a hacer un análisis muy puntual y minucioso, sí afecta, porque esto cuando ya se convierte, por ejemplo, a cuestiones monetarias, imagínese que le encargaran desarrollar un sistema fotocatalítico y le piden que usted presente un presupuesto. Y si resulta que puede optimizar usted la eficiencia o el quantum yield de la fotocatálisis del dióxido de titanio en fase anatasa, pero por no considerar este piquito, ¿qué tal que este piquito le ayudaba a disminuir un 5% los costos? Y entonces con eso ya podemos nosotros hacer un ajuste porque si va a costar un proyecto 1 millón, aunque pensemos, pues 5%, pero yo creo que a cualquier persona 50,000 pesos le vendrían de lujo, ¿verdad? Ok, ok. Ah, a ver, es que... Sí, entiendo que hay que tomar todos los picos. Eh, es que vuelvo a lo... Otra vez voy a Pero caer la en... pregunta es ¿pero por qué si no sale, por qué lo tengo que calcular? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, porque en el otro sí lo entiendo, porque si el diafragmograma me dice, ahí están 10 picos, calculo con los 10 picos. Si en el otro me muestras 8, calculo con 8. Y entonces me surge otra pregunta. Si en el que aparece 8 y debería aparecer, y yo sé que deberían ser 10, ¿cómo es que posicione esos picos? Tomando en cuenta el original, y es así como lo busco en el que aparece 8. Sí, tiene que tomar en cuenta no el original, sino la carta de difracción, porque Ah, la carta de difracción nunca falla. Recordemos que la carta de difracción se utiliza para monocristales. Y ok. entonces si yo trabajo con un monocristal, nunca voy a tener un margen de error. Aquí ya le encimé los dos, profesor. Ujú, sí, ya lo vi. Aquí se puede percatar que coinciden, 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 pero aquí justamente
como estoy trabajando con puntos cuánticos de óxido de zinc, no tengo en este caso oportunidad de que se logren diferenciar bien Ujú. las segundas o terceras, en este caso difracciones, que estas son segundas y terceras difracciones. Entonces, lo entiendo, si hay oportunidad de que los calcule, Ujú. si es necesario. Todo depende de qué es lo que vaya a explicar. Pero si solamente se va a presentar el resultado para que vean que sí es cierto que es dióxido de titanio, que es dióxido de cerio, que es óxido de cobre, no hay problema, se pueden omitir. Ah, ok. Bueno, entonces en resumen, checo mi difractograma tal cual, el original, y si quiero ser muy minucioso, pues hago la deconvolución y sí fijo los picos, pareciera que, bueno, que no existen, pero que pues de acuerdo a la deconvolución los tengo que situar para obtener un dato más exacto y un menor sesgo de error. Correcto. Es que me causaba así como que, Así de, pero ¿para qué? Ajá, sí. o entre mí decía, bueno, posiblemente el doctor está explicándome esto porque ya no quiso agarrar la otra carta. Ya dije, bueno, pero no, digo, no creo. No, es que sí es importante. Cuando hablemos de, en este caso, un presupuesto, Ujú. aquí es en donde usted se puede ahorrar dinerito y eso se puede ocupar para otro tipo de actividades. Y Ok. entiendo que tal vez lo estamos manejando como de, bueno, ¿y por qué hay que ser tan minucioso? Cuando se trata de dinero hay que ahorrar al máximo, Mm. porque esto ya he tenido oportunidad de observarlo varias veces en diferentes convocatorias y muchas veces nos dicen, es que no pasa el proyecto porque estamos 30,000 pesos por arriba de lo que se tiene, en este caso, considerado. Y hay que Ujú. estar haciendo algunos ajustes y aquí es en donde muchas veces lo podemos aprovechar. Pero es meramente por ser estrictos. Si no hay necesario de ser estricto, se puede dejar así. ¿Ok? Es ruido. Sí, pero no hay problema. Esto es por meramente ser estrictos y también para mencionar de que aquí es en donde se puede tener oportunidad de reducir un poquito los presupuestos. Solamente es para eso. Sí, sí, exactamente. Bueno, pues al menos de momento terminaríamos el día de hoy. Ya para el próximo viernes, como le comentaba, profesor, vamos a estar en este caso en el Congreso del Capítulo Estudiantil. Voy a buscar el espacio para que en cuanto yo me libere de la ponencia, ya sea que le mande mensaje o le marco directamente y poder discutir las dudas que tenga. No, pues es que es muy amplio. Al menos espero también que esto beneficie a que se percate de que su investigación es muy valiosa. Por eso es que le hacía yo el comentario de que sus resultados que ya tiene todavía los puede exprimir mucho más para hacer una nueva publicación, participar en un congreso, pósters, porque hay tantas cosas que todavía se pueden aprovechar. Lamentablemente, pues este taller que hemos desarrollado, y digo lamentablemente, tiene un intervalo de tiempo corto, porque cada técnica requeriría como mínimo de unas 20 a 30 horas de capacitación. Y eso pues ya lamentablemente se vuelve algo demasiado difícil de manejar y también por la parte de los costos. Todos nuestros cursos siempre los desarrollamos con un objetivo muy específico y es que puedan ser accesibles al público en general.
Por eso es que optimizamos al máximo el tiempo para que esto ayude de la manera más atenta a cada uno. Sí, claro. Sí, con todo gusto, ya lo iríamos igual planteando, solamente nos tenemos que organizar. Con mucho gusto lo podemos llegar a comentar. ¿Ok? No, al contrario, gracias a usted, profesor, también por la paciencia. Espero haber sido igual muy, práctico y directo en esta sesión. La próxima semana estaríamos trabajando con Raman. Si ahorita con infrarrojo se le hizo interesante, entonces con Raman todavía le va a agradar más, porque ahí ya vamos a estar hablando de acoplamiento fonónico, cómo es que los estados de oxidación pueden modificar las propiedades eléctricas del material. También podemos hacer cálculo de tamaño de partícula con Raman, lo cual es algo que a veces no se revisa por lo mismo de que pues es ya una metodología un poquito más avanzada, y le voy a estar compartiendo varias cosas que me imagino que también se le van a hacer muy interesantes. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Le agradezco también su tiempo y cualquier cosa que se ofrezca. Igual estoy en contacto. También si en estos días, porque ahorita estoy un poco saturado, pero lo de la constancia, voy a tratar de tenerla ya para este fin de semana, pero si la tengo antes, igual le aviso. Por favor, fotoluminiscencia. Ok. No, no se preocupe. Ok, entonces voy a buscar por allí alguna literatura y se la comparto. Buen día.